Bien, buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este espacio de encuentro, de, de diálogo, de intercambio de saberes, que viene organizando el Colegio de Geógrafos del Perú desde hace ya un tiempo atrás. En esta ocasión vamos a desarrollar este webinar o conferencia virtual titulado en esta ocasión como Turismo y Geografía, dos ámbitos que tienen bastante acercamiento y que, al menos en otros países, sobre todo los países europeos, pues hay bastante trabajo sintonizado entre lo que es el turismo y la geografía. Algo que quizás en el país, acá en el Perú y quizás en algunos países latinoamericanos, es una demanda todavía, es una necesidad. Conmemorando el Día Mundial del Turismo que se celebró la semana pasada, el 27 de septiembre, y se viene conmemorando desde 1980, decretado esto por la Organización Mundial del Turismo. Entonces, en esta ocasión, bajo ese contexto del Día Mundial del Turismo, pues se conmemora, ¿no?, la necesidad y la importancia y la significancia que tiene esta actividad, fenómeno, hecho, como vendiendo el enfoque que uno se le dé, que promueve economías, dinamiza territorios y es una oportunidad, ¿no? No solamente para el desarrollo económico, sino también para lograr el bienestar, que es el anhelo de muchos espacios, de muchos territorios. Entonces, en ese sentido, nos van a acompañar dos grandes expertos profesionales en esta temática. Por un lado, tenemos a Ricardo Boll, docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, uno de los que ha escrito, publicado e investigado también esta actividad dentro de lo que es la geografía o geografía del turismo. Y también nos acompaña Oscar Gamarra, decano del Colegio de Licenciados en Turismo de Lima. Vamos a empezar, antes de dar inicio a las conferencias, vamos a tener unas palabras de apertura, de saludo y apertura por parte de nuestro decano del Colegio de Geógrafos del Perú, el geógrafo Edwin Lozada. Edwin, el espacio es tuyo. Ok, ¿se me ve? No, no, A ver, está oscuro. Ahora sí, ahora sí. ok. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Estimados damas y caballeros que están asistiendo a este evento, es un gusto recibirlos por este medio en esta conferencia virtual denominada Turismo y Geografía en el Perú, organizada por el Colegio de Geógrafos del Perú. El turismo es una de las actividades económicas sustentables por su naturaleza. Sin embargo, está asociada intrínsecamente a la geografía, ¿no?, asociada por las maravillas paisajísticas que tiene, identidades culturales, está relacionada con el territorio, eh, tiene recursos económicos y recursos naturales, sobre todo en el Perú, que es un país eh, cultural, ¿no?, multiverso, ¿no?, tiene una diversidad geográfica muy rica. Entonces, en ese sentido, a través de este evento académico que viene eh, realizando el Colegio de Geógrafos del Perú, vamos a observar precisamente esas potencialidades que tiene el Perú, en este caso el turismo y la geografía, ¿no?, a través, en base a nuestros recursos, ¿no? También hay que fomentar la reflexión eh, de la inversión, porque definitivamente el turismo es una actividad económica que se sustenta en algunos atributos que tiene cada territorio, ¿no? En este caso, el Perú. Hoy vamos a hablar sobre las características del turismo y la geografía en el Perú, ¿no? Y bueno, con este breve mensaje eh, vamos a dinamizar un poco esta presentación, ¿no? Les declaro por inaugurado este evento eh, denominado webinar es Turismo y Geografía en el Perú. Adelante, Edwin Gabriel. Muchas gracias, Edwin. Gracias. Bien, entonces, para no alargar mucho, vamos a comenzar con Ricardo Boll.
Ricardo es geógrafo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con un máster en Sistema de Información Geográfica y Sensores Remotos por la Universidad de Cambridge. Además, cuenta con diplomados de estudios avanzados en ordenamiento territorial y urbanismo por la Universidad de Zaragoza y actualmente es director de la carrera de Geografía y Medio Ambiente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ricardo, es un gusto tenerte en este espacio y sé que también será un gusto a todos los oyentes poder compartir tu ponencia. No sé si para poder, puedas compartir tu presentación. ¿Se me escucha? Sí, fuerte y Sí, claro, Ricardo. Sí. perfecto. Bueno, primero, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, pero eh, quería hacer un par de reflexiones, ¿no? Primero, qué importante que el geógrafo participe del quehacer turístico, ¿no? Que el turismo sea tomado como objeto de estudio y que además podamos aportar, porque lamentablemente no se ha dado mucho espacio, ¿no? Al geógrafo en el mundo del turismo. A pesar de que las carreras, las facultades de turismo más importantes del mundo están muy vinculadas a las facultades de geografía, porque justamente hacemos estudios territoriales, ¿no? La segunda es un poco en broma, pero yo no soy el de la foto, yo fui el de la foto. Esa, esa foto creo que tiene 15 años, por favor, por eso me piden una. Porque en esa foto me veo menor que Oscar y Oscar es menor que yo además. Pero bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a hablar un poco de un estudio de caso, ¿no? Yo creo que siempre es bueno aterrizar, ¿no? En casos concretos. Entonces, hace ya algunos años, con una profesora muy querida, además una gran compañera de trabajo, socióloga, comenzamos a trabajar una fiesta popular en Ayacucho que se llama la Fiesta de las Cruces. No sé si ustedes han escuchado hablar de la Fiesta de las Cruces. Es muy interesante, es una fiesta muy popular, es una fiesta, digamos, de estas que no tienen el marketing que tienen otras fiestas religiosas, pero que se celebra en muchos lugares del Perú. Y la pregunta era, una comunidad que puede desarrollar, que puede organizar una fiesta de estas dimensiones año tras año y de manera exitosa, debe de tener unas capacidades que creemos que hay que poner en valor, ¿no? Evidenciar. Que seguramente esas capacidades también se están utilizando en otros momentos del año y en beneficio de la comunidad de otras maneras. Por ejemplo, esta misma comunidad, que es la fiesta, que es la zona de Luricocha, es el distrito de Luricocha en la provincia de Huanta, eh, también organiza carnavales, también organiza la limpieza de canales, por supuesto hay mucho trabajo comunal, este, tienen es un fértil valle, ahora vamos a ver esto. Pero claro, cuando hablamos de turismo, una fiesta popular, una fiesta religiosa, debería ser vista como un fenómeno turístico. ¿Cómo la ve la propia comunidad? ¿Cuáles son las oportunidades que tiene esta comunidad para que estas fiestas sean realmente una oportunidad de desarrollo? Porque recordemos que también el turismo tiene impactos negativos ya en el mundo. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con las propuestas que hacemos. Empecemos entonces con esta reflexión. Primero, esta es la cantidad de fiestas que hay en el Perú, denominadas Fiesta de las Cruces. En algunos casos, la fiesta, es una fiesta que en general se celebra el 3 de mayo, pero que tiene movimientos, ¿no? Porque a veces se pasa el fin de semana anterior, al fin de semana siguiente, a veces cuando hay una otra fiesta importante se asocia con esa otra fiesta o con esa otra actividad. Pero fíjense que casi en todo el país se celebra la Fiesta de las Cruces. Esto es a partir de bases de datos oficiales, ¿no? Del Instituto Nacional de Cultura, del Ministerio de Cultura y diferentes fuentes de datos que hemos cotejado. Pues aquí estamos estudiando una de las Fiestas de las Cruces, que además es un problema, porque como es un evento temporal, solo tenemos un día para estudiarla, ¿no? Entonces no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, solo podemos estudiar una fiesta al mismo tiempo.
y si ese día nos duele la barriga, pues habrá que esperar un año, ¿no? En principio. Por supuesto, podemos trabajar antes, podemos trabajar después, pero ser espectador de una fiesta es vital, ¿no? Ser parte de la fiesta de alguna manera. Los objetivos son identificar justamente de manera participativa con la comunidad, de manera muy respetuosa, las percepciones que tienen los diferentes actores. Es decir, también hay que identificar estos actores. Y ver si esto es realmente un fenómeno turístico, no solamente desde el lado conceptual, ¿no? Porque claro que llega gente, ¿no? Llega gente de otros valles, llega gente de otros distritos, llega gente de otras regiones, incluso llega gente de otros países porque tenemos peruanos que han emigrado y por supuesto regresan a retomar estos contactos familiares con la comunidad. Pero, ¿cómo se planifica esta fiesta? ¿No? ¿Cómo se ejecuta? Porque a lo largo del año se va hablando de la fiesta y después se va evaluando la fiesta también, ¿no? Se va recordando, ¿no? Mira lo bonito que fue, esto salió mal, la próxima vez hay que hacer esto. Y claro, es toda una planificación muy orgánica que tal vez nosotros lo que esperábamos era, digamos, reflexionar si es que vale la pena también formalizarla, porque al formalizarla podemos de alguna manera hacerle perder esta naturalidad, ¿no? Y convertirla en un evento, por ejemplo, organizado por una productora, ¿no? Que por supuesto haría perder todo el fenómeno social, ¿no? Entonces tenemos algunos objetivos específicos, como por ejemplo identificar el significado de la fiesta para los diferentes actores, porque para uno será más comercial, para otros será más el contacto con los amigos, con el retomar contacto con la familia que regresa para la fiesta, para otros puede ser un fenómeno más espiritual, más religioso, en fin, ¿no? Así que bueno, estábamos viendo también una evaluación desde la propia población, ¿no? ¿Qué cosa evalúan como bien, como que se puede mejorar para ser nosotros un pequeño agente de cambio, pero no porque llegamos y les decimos, no, así no se hace una fiesta, sino porque generamos espacios de reflexión, digamos, ¿no? Desde los propios actores, insisto. La primera pregunta que hacíamos era, ¿esta es un fenómeno turístico? Porque claramente una fiesta popular es primero una fiesta, un fenómeno cultural, un fenómeno social, ¿no es cierto? Pero también puede ser, como les decía, un fenómeno, por ejemplo, económico, ¿no es cierto? ¿Cuántos visitantes atrae esta fiesta? ¿Cómo funciona desde un punto de vista sistémico? Los geógrafos creo que siempre estamos viendo el fenómeno territorial, el sistema territorial, qué características tienen estos elementos y cómo interactúan, y cómo se evalúa la fiesta, como veíamos. Pero además como geógrafos hay un elemento importante que es la territorialidad, ¿no? ¿Cuál es el área de influencia? Porque puede haber diferentes áreas de influencia, pero con influencias distintas en las diferentes escalas. Para esto, pues primero tenemos que empezar conceptualizando lo que es el turismo. El turismo, hay gente que lo ve como una industria, hay gente que lo ve más bien como un servicio. La literatura está más o menos dividida. Y lo importante es que, digamos, hay una oferta, hay una demanda, hay una oferta de recursos, de servicios, de información. Por supuesto, el atractivo o el recurso turístico es vital aquí. Y tendríamos que pensar si si una fiesta religiosa debería ser vista también como un fenómeno turístico, digamos, como clásico, ¿no? O más bien podríamos pensar en un turismo religioso, un turismo cultural, mucho más respetuoso, ¿no es cierto? ¿Y qué tanto queremos? Y todos los temas de la demanda, ¿no? Porque además este es un país que necesita divertirse, una sociedad que no se divierte, que no descansa, que no se recrea, es una sociedad enferma. Por eso es que, obviamente, se celebran tantas fiestas en el Perú. No sé si hay alguien manipulando la pantalla, pero parece que están dibujándome, por favor. Espero que estén resaltando las ideas principales. Luego tenemos las características, digamos, de la zona. Esa es la zona de Huanta, esta de aquí, esta es la pirámide poblacional. Y comenzamos a ver un fenómeno interesante en el mundo rural, ¿no? En general, en algunas partes del país, pero sobre todo en el mundo rural, que es una base de la pirámide que se contrae. Entre los dos últimos censos hemos perdido el 20% de la población rural. Entonces creo que es importantísimo
entender que esto va a generar un drama en el país en los próximos años. Primero porque quién va a producir comida, el mundo rural es básicamente, ¿no?, un mundo agrícola, un mundo ganadero, y tenemos que pensar, además, por qué esta gente está dejando el campo todavía, ¿no? Por supuesto, hay una ausencia enorme de servicios, una ausencia de futuro desde el punto de vista del habitante del mundo rural y una migración hacia la ciudad como respuesta. Entonces también tenemos que ofrecer oportunidades de desarrollo en el mundo rural, ¿no? La metodología fue, digamos, la básica, la más común, ¿no? Primero una observación, entrevistas a los actores clave, aplicación de encuestas, e incorporamos los talleres que nos permitían no solo recoger información, sino validar, ¿no?, con la población nuestros hallazgos. Fue una linda experiencia en ese sentido y quedaría como entregar el informe, ¿no?, que ahí fue, creo, uno de los principales aportes de nuestro proyecto. Por supuesto, interactuamos con la población, trabajamos con la Universidad San Cristóbal de Huamanga, con profesores, ella es Rosita, que además era de comunicaciones. Aquí está Yolanda Rodríguez, que es socióloga de la Católica, con los talleres con los actores, y además hicimos talleres en los colegios. Esto fue muy interesante, porque, digamos, luego de haber, ¿no?, con mucho temor, con mucho cuidado, con mucho respeto, recogido información, observado a la distancia, tratado de no tener una presencia muy fuerte, ¿no? Porque claro, llega alguien de afuera y todo el mundo voltea y dice quién es, de dónde viene, ¿no? Ah, debe ser, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo un estudio de turismo? Ah, eres un experto, ¿no? Entonces, no queríamos tener ese papel en la comunidad, ¿no? Queríamos jugar con diferentes facetas como somos visitantes, hemos venido a estudiar, hemos venido a observar, somos uno más, de alguna manera, ¿no? Entonces decidimos hacer las mismas preguntas en el colegio. Lo increíble fue que en 2 horas los estudiantes alcanzaron los mismos resultados que a nosotros nos había costado 2 años de investigación. Porque la gente lo tiene claro, ¿no? A veces también pensamos que la gente joven o la gente que no es académica no tiene una capacidad de reflexión que lo lleve a verse a sí mismo. Y esta fue la primera sorpresa. Ellos los tenían clarísimo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les preguntaba, ¿ustedes hacen turismo? Ellos decían, sí, claro. Por ejemplo, mi hermano es camionero y cuando él tiene trabajo me dice, oye, vamos para que conozcas. Es decir, un tipo de turismo al que no estaríamos, o sea, que no es a través de una agencia de viajes, que no pasa por el aeropuerto, pero que seguramente necesitará hospedaje, alimentación, información, que tiene los mismos fines, además, ¿no? Muy interesante. Además, esta fiesta popular está asociada a un festival de la palta, porque es el producto estrella del valle, y nuestros alumnos participaron de la fiesta, recogieron información, fue, la verdad, un lindo proyecto, muy integrador, ¿no? Y con la población. Estas fiestas además tienen un elemento vital, y es que al ser del mundo rural y de centros poblados pequeños, por ejemplo, Luricocha tiene alrededor de 5.000 habitantes el distrito, no el centro poblado, el distrito. Estaríamos hablando de, este es el número de distritos y esta es la población. ¿Cuántos distritos tienen menos de 10.000 habitantes según el último censo? Bueno, el total es el 75% de los distritos del Perú. Entonces, pensar en un turismo en el mundo rural, desde el mundo rural, para el mundo rural, es vital, porque estamos tratando de entender no al turista limeño, no al turista extranjero, sino al campesino como turista. Yo creo que ese fue uno de los principales elementos, ¿no? Los campesinos también viajan, los campesinos también tienen tiempo libre, también viajan a otras fiestas a recrearse, viajan por salud, viajan por razones religiosas, todo lo que está estipulado en el área de turismo. Sin embargo, cuando hablamos ya de población, estamos hablando de una población muy pequeña, que es un 15%. Un 15% que usualmente es ignorado por muchas áreas del Estado, ¿no?
que está en zonas aisladas, que no está visto como un productor importante de riqueza, sino que al contrario, ¿no? Demanda servicios, eh, entonces, una atención especial. Sin embargo, entender estos procesos creo que es vital, ¿no? Por supuesto, Ayacucho tiene 40% de pobreza o más con las últimas estadísticas, o alrededor de un 10% de pobreza extrema, perdón. Entonces, claro, tratar de entender las dinámicas para poder potenciarlas, ¿no? Y potenciarlas no para traer rusos, no para traer alemanes, por favor, sino para que haya una, pues, digamos, una dinámica más intensa a nivel regional, entre valles, ¿no? Entre centros poblados, es vital. Esto es Luricocha, perdón, esto es Ayacucho, para los que quieren ubicarse un poquito. Como pueden ver, esta es la zona del Braem, además. Esto es Huanta, como pueden ver, está dividida entre dos áreas importantes, tenemos en una zona de típica sierra, pero tiene una zona de selva muy importante. Y esto es Luricocha. Como pueden ver, es un pequeño centro poblado. ¿Cuántas manzanas tiene? 1, 2, 3, 4. Son 12 manzanas. Y como pueden ver, ni siquiera tiene casas por toda la manzana, ¿no? Todavía tienes estas casas huerta, ¿no? De alguna manera. Y fíjate, el típico patchwork, ¿no? El típico paisaje bocage, ¿no es cierto? Con algunas, todavía se ven ya los embrios de paltas, ¿no? Con las paltitas ordenadas, por ejemplo, por aquí, ¿no? Es un valle muy fértil, que además como distrito es muy interesante porque hay una parte alta, donde a propósito está Uchulajay, que es una zona que pertenece a la Puna, y que tiene bofedales, lagunas, que alimentan justamente y permiten esta riqueza en la parte baja del distrito, en el valle, ¿no? Ya tenemos algunas dinámicas turísticas, eh, digamos, actuando. Lo que vemos aquí son los típicos tours que se ofrecen a los turistas. Y, digamos, aquí está Ayacucho. No sé si creo que no se ve, ¿no? Voy a... por aquí, creo que este es, ¿no? Ay, no sé si me va a dejar. No sé cómo hice el otro día, pero mis alumnos podían ver lo que yo apuntaba. Bueno, no importa, ya veremos. Pero aquí en el cuadro inferior pueden ver Ayacucho y hay un camino que nos lleva hasta Huanta y Luricocha. Esta es una de las típicas rutas turísticas, sin embargo la gente llega a Luricocha básicamente para comer parrilla y cuy, ¿no? En vez de aprovechar y entender una de las zonas, digamos, más afectadas por el terrorismo en el Perú, una de las zonas más pobres del Perú, pero al mismo tiempo un valle que tiene 38 variedades de paltas que se exportan. Entonces, ¿cómo podemos entender estos contrastes, ¿no? Esta es la región, y estos son los centros poblados. Como podemos ver, hay zonas de Ayacucho que bastante despobladas, ¿no? Sobre todo la zona sur, esta transición entre la sierra y el Braem, por ejemplo, ¿no? También. Y estos son los caminos, pero claro, este es el mapa de caminos nacionales, regionales, pero no sabemos en qué estado están, que es uno de los grandes problemas. Entonces yo no usaría este mapa, y además revisando el inventario de recursos turísticos nos encontramos con esta sorpresa. Por ejemplo, Ayacucho tiene 33 recursos naturales, que en realidad me parece muy poco para la cantidad nacional. Tiene 94 manifestaciones culturales, que está muy bien, pero por ejemplo en el folclore no hay ninguna registrada. A mí me sorprendió muchísimo. ¿Cómo puede ser que Ayacucho no tenga atractivos folclóricos? ¿No? Realizaciones técnicas, científicas, artísticas, contemporáneas, solamente hay una, de las 178 que hay en el país. Acontecimientos programados, ni uno. Y emprendimientos de turismo rural comunitario, tampoco. Aquí, como pueden ver, todavía falta mucha investigación y poder identificar estas grandes oportunidades, ¿no? Este es el mapa de recursos turísticos del Ministerio del MINCETUR, ¿no? El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Como pueden ver, hay una concentración en el norte, alrededor de la ciudad de Ayacucho. Tenemos algunos en la frontera con Cusco, en la parte del Braem.
y algunos en el centro y en el centro sur, digamos, ¿no? Pero hay un gran vacío todavía. Comparen con Ayacucho, por ejemplo, o con Huancavelica, ¿no? Bien. Entonces, claro, siguiendo la teoría de Bouillon, bastarían 10 recursos para poder encontrar un área turística. Entonces, eso es lo que se ha hecho y podemos encontrar 3 áreas más algunos recursos aislados, ¿no? Y cruzándolo con las carreteras asfaltadas, que por supuesto tienen que ver con la carretera, de mala memoria tengo, de la Independencia, ¿cómo se llama? Y la otra que sería la carretera que va hacia la interoceánica, podemos, la vía de los Libertadores, perdón, podemos ver que una de las áreas está atravesada, la segunda está muy cerca y la tercera definitivamente no tiene accesibilidad, al menos no una buena. Pero pasando a las otras vías, como las afirmadas, podemos ver que sí hay un eje norte-sur que comunica estas 3 zonas que podrían permitir, digamos, un desarrollo interesante para la gente que vive en la región o la gente que ya llegó a la región también, ¿no es cierto? Esto es además, claro, todo recurso tiene que estar alrededor de un centro urbano, así que más o menos vamos bien, y podríamos ver un conjunto de centros urbanos que también se pueden ver como recursos turísticos. Las ciudades, los pueblos, los centros poblados menores también se pueden ver como centros, como atractivos turísticos, y a mí me sorprende que ni siquiera, y además están clasificados, no están considerados, ¿no? Entonces podemos ver que algunas áreas tienen una posición privilegiada frente a otras, claramente, y además hay que añadir las áreas naturales protegidas, que en Ayacucho son mínimas a comparación del resto del país. Tal vez aquí también haya que investigar un poco más para poder identificar áreas que deben ser conservadas y que por lo tanto podrían convertirse en áreas, por ejemplo, regionales, ¿no es cierto? Áreas protegidas regionales, y convertir estos también en atractivos turísticos paisajísticos, ¿no? Lo que claramente podemos ver es que hay como un eje que va por Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, y que llega a Huancayo. Podemos ver que esto es parte de una ruta importantísima, que sin embargo no está vista como una ruta turística. Sin embargo, hay un potencial, hay una accesibilidad, hay una existencia de recursos que tal vez podría permitirlo. Yo quisiera hablar un poquito de la fiesta. La fiesta es una cosa realmente fantástica, ¿no? Son 2 cruces que se encuentran, les llaman los compadres, ¿no? Tenemos 2 cruces en 2 cerros que son recogidas y llevadas a la capilla, como para que se llenen de energía, para que se encuentren, que se saluden, y son cargadas literalmente por la comunidad, ¿no? Es una figura muy bonita porque la comunidad lleva, ¿no?, el peso, la responsabilidad de estas cruces, de este elemento cultural, ¿no?, de este fenómeno que es puramente social, ¿no? Y pueden ver lo organizada que es la población, además hay una cantidad de... Muy interesante porque los maderos o las cruces son vestidas, son adornadas, con arrayán, con claveles, que ya casi los claveles es muy difícil de encontrarlos además, que son sembrados especialmente para esto. Y además participan los chunchos, ¿no? La primera vez que yo contaba los chunchos en la universidad, los profesores me corregían, ¿no? Me decían, las comunidades nativas, ¿no? Yo decía, no, los chunchos, ¿no? Y seguía hablando. Entonces, las comunidades nativas. Pues claro, ellos se hacen llamar chunchos. Entonces, yo no soy nadie para cambiarles el nombre, en primer lugar, ¿no? Y lo que hacen es representar a los habitantes de la selva. Pero al mismo tiempo, recordemos que en el mundo andino hay un uso vertical de los pisos ecológicos. Entonces, mucha gente en el valle tiene tierras en la parte alta, pero también en la parte baja, y la parte baja del valle es la selva alta. Entonces, hay un contacto que se está representando no solamente como resultado de una historia, sino además como una realidad actual, ¿no? Entonces, mucha de esta gente va a jornalear, a trabajar al Valle de la Selva Alta, al Braem, y luego regresa, ¿no?, después de un tiempo. Además, las cruces, ¿no?, ellos acompañan a las cruces, les dan realce. Hay todo un tema de transformación, ciertamente, que también es interesante estudiar,
Las fases, ¿no? Las caras de los Cristos también son muy interesantes, están pintadas con mucho cuidado. Todo esto debería estar inventariado porque es parte, debería ser parte del patrimonio cultural de esta comunidad. Si bien, y además son, digamos, hay 4 tipos de cruces. Las cruces de los cerros, que son protectoras, los caminos, las cruces del camino, las cruces de las capillas y las cruces que tienen las familias. Entonces, todas estas se encuentran en el día central eh, como si fuera pues una fiesta de cruces realmente, ¿no? Y todo muy organizado, como pueden ver, se contratan bandas desde otras partes del Perú, muy interesante. Además, ¿no? Hay un ambiente eh, digamos, formal, ¿no? En la organización de la fiesta, como pueden ver. Los niños también participan, lo que por supuesto es importantísimo para que este elemento cultural y este conocimiento pase a la siguiente generación. Los mayores también, como pueden ver. Y lo interesante es que ha comenzado, a partir de nuestras visitas, porque siempre íbamos a la Dircetur a contarles, decidieron empezar a grabar y la comunidad comenzó a pensar que tal vez esta fiesta debería considerarse patrimonio de la nación. Finalmente ya está en proceso y por supuesto esto es una cantidad de energía enorme para lograrlo. Y hay una serie de elementos que muestran la transformación en el campo, ¿no? Hace unos años una foto como esta hubiera sido imposible en el campo, ¿no? Cuando yo era joven, las personas que tenían alguna discapacidad se quedaban en su casa. Hoy día, porque los pequeños centros poblados tienen mejores condiciones, porque la discapacidad ha comenzado a ser puesta en evidencia y a ser integrada en el día a día, podemos ver fotos como, imágenes como estas en las que las personas con discapacidad no son apartadas, sino que son integradas. Y esto creo que es un gran avance en el país, ¿no? Pero sobre todo claramente en el mundo rural. Muy interesante todo el comportamiento de las bandas, porque tienen una experiencia enorme yendo de centro poblado a centro poblado para festejar, ¿no? Entonces, ellos también hacen turismo trabajando, ¿no? Muy interesante. Con el tema de la palta, por ejemplo, están muy orgullosos porque tienen la ensalada de palta más grande del mundo. Entonces, hay concursos culinarios a partir de la palta, muy bonito, muy creativo. Y miren, esta palta pesa casi 2 kilos. No sé si alguna vez has visto una palta que pese más de 1 kilo, pues esta pesa casi 2. Y hay todo un concurso muy interesante. Y claro, todo esto está alrededor de la plaza. Y las calles están sectorizadas. Entonces hay una calle de juegos, hay una calle de chicharrones, hay una calle de comercio. Entonces hay una espacialización de la fiesta muy interesante que hay que estudiar, ¿no? Porque además la fiesta ha ido probando diferentes lugares. Hay unas ventajas de que esté en la Plaza de Armas, pero también tiene unos impactos, no se puede pasar, claro, se benefician los comerciantes de alrededor de la plaza, pero no hay estacionamiento, no, es hasta peligroso, digamos, ¿no? Se ha probado hacer la fiesta a las afueras del pueblo, pero también tiene algunos problemas, no todo el mundo va, los comerciantes alrededor de la plaza tienen que desplazarse con sus productos, no sienten el mismo impacto. Esto es algo que hay que repensar porque la fiesta va creciendo y no alcanza la plaza del pueblo, por supuesto, ¿no? Estos son los famosos chicharrones ayacuchanos. La población exigía más salud, esto es muy interesante, ¿no? Estaban preocupadas por los temas de bromatología, de higiene. Sin embargo, es una expertise enorme. A mí me parece hasta peligrosísimo porque esto se puede volcar sobre un niño, imagínense aceite hirviendo, pero está más o menos bajo control, ¿no? La gente tiene cierta experiencia, pero ciertamente ellos mismos reclamaban más, digamos, bajar el riesgo y aumentar los temas de higiene. Esta es la parte de los juegos, que son juegos que en mi época no existían, me parece fabuloso. Sí hay un problema con los baños, porque claro, llega mucha gente y hay que pensar en un tema de higiene, insisto. Los temas de hospedaje, también tal vez hay una oportunidad para mejorar la calidad de estos. No se trata de llevar una cadena internacional al lugar, ¿no? Sino que la gente que ya hospeda gente, tal vez vea la oportunidad de empezar un pequeño negocio o mejorar las condiciones de los servicios que ofrecen.
Hay otro tema muy importante con el impacto ambiental, todo lo que sea plásticos, lamentablemente mucho de esto termina en el río. Y también culturalmente muy interesante cómo el modelo limeño y la globalización llega a los pequeños pueblos. Entonces resulta que acá eligen a Miss Palta, que a mí me parece impresionante la primera vez, pero que juega un papel importante porque incluso son chicas que casi siempre estudian en las universidades de Ayacucho, de Lima, que además tienen que saber sobre agricultura, sobre cómo se poda, sobre las características de la planta, muy interesante. Todavía los pósters, los folletos en físico juegan un papel muy importante, pero también las redes. Hay todo un cronograma de una semana de actividades. Llegan comercios, por ejemplo, el de Chancho al Palo venía desde Chancay, ¿no? Y además el señor tenía a su hijo en la Universidad Católica, muy interesante. Y claro, viene gente de diferentes partes. Por ejemplo, se evidencia un vínculo entre Luricocha y el Grime muy importante para la fiesta, pero no solo para la fiesta, obviamente. Y entonces nosotros decidimos hacer un informe visual, no bajo un lenguaje académico, no bajo un formato académico, sino hablar en simple, ¿no? Porque nadie va a leer ese informe, obviamente. Entonces lo que hicimos fue un póster infográfico en el que hicimos una devolución a la población. Y la verdad es que fue un éxito, ¿no? Yo, la verdad, de las pocas cosas que me puedo sentir orgulloso es esta, ¿no? Porque hasta el cura lo pidió, ¿no? Porque hay toda una reflexión, digamos, está plasmada las conclusiones de todo este trabajo, de toda esta recogida de información, de todos estos talleres, de todas estas reflexiones de los propios actores. Y uno de los elementos más importantes fue justamente cómo mejorar la fiesta. Y aquí debo decir que el alcalde del momento hizo suyas todas las propuestas, ¿no? Porque había prensa, además, fue muy interesante. Entonces la prensa le preguntaba, la prensa local, que tenía canales de YouTube, que tenía canales de Facebook, le preguntaba, ¿qué va a hacer la municipalidad? Y el señor repetía exactamente lo que nosotros decíamos. Y no porque nosotros lo decíamos, sino porque habían sido parte del proceso y sabían que era lo que su comunidad quería. Muy, muy interesante todo este trabajo. Yo creo que hay que seguir estudiando las fiestas populares, creo que hay que seguir apostando por un turismo inclusivo, un turismo real, un turismo que nos permita, no sé cómo acá dejar compartir, que nos permita avanzar como país, entendernos como país, permitir que la gente que llega a Ayacucho entienda Ayacucho, que la gente que llega a Huanta entienda Huanta, entienda los retos de Huanta y por supuesto de una población tan pequeña como un distrito, como Luricocha, que además tiene un potencial enorme y que es representativo de tantos otros lugares del Perú, ¿no? Entonces, entender un botón, ¿no es cierto?, nos puede llevar también a entender mejor las complejidades, las riquezas, el potencial del país. Así es que bueno, yo me quedo aquí, si hay preguntas, muchas gracias por su tiempo y me quedo aquí hasta que ustedes manden. Gracias. Gracias, Ricardo. Muy interesante. Las preguntas las pasamos al final. ¿Te parece? Claro, claro que sí. Excelente, muy bien. Bien, nuevamente gracias por habernos compartido una experiencia de investigación, de trabajo de investigación, lógicamente con tus estudiantes, que ha sido fabuloso poder recoger, eh, ¿no? Y cómo desde la geografía podemos tener esa mirada de estas fiestas tradicionales, que desde el turismo y los turistas tienen una mirada, desde la gestión propia, la gestión pública, tienen otra mirada y desde el sector empresarial también lo tendrán, pero desde la mirada local es muy interesante y muy rico, sobre todo para la planificación de este tipo de actividades en este tipo de espacios. Genial. Bien, en el chat, por favor, vayan colocando sus preguntas, ya dirigido a qué ponente, para al final de las dos ponencias poder transmitir esas preguntas. Vamos a pasar a continuación ahora vamos a presentar
a Oscar Gamarra Domínguez. Él nos va a presentar un tema titulado Gestión de Destinos Turísticos. Oscar es licenciado en Turismo y Hotelería por la Universidad San Martín de Porres, con estudio de maestría en Gerencia Social de Proyecto de Desarrollo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con especializaciones en marketing turístico y proyectos de inversión pública en la Universidad del Pacífico, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y el Instituto Peruano de Marketing. Cuenta con 25 años de experiencia profesional desempeñando diferentes funciones en instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como a nivel regional, siempre ligado a labores para la planificación, el desarrollo de productos y la gestión de destinos turísticos. Desde el 2008 es consultor en turismo y desarrollo sostenible, así como conferencista para temas de gestión del turismo y marketing de destinos turísticos. Ha sido además docente universitario desde el 2007 en diversas universidades del país. Desde el 2018 es director gerente de Marketing Perú, una empresa de marketing y transformación digital de MIPES turísticas. Y desde abril del 2021 es además decano del Colegio de Licenciados en Turismo de Lima. Oscar, el espacio es todo tuyo. Te voy a colocar para que puedas compartir tu presentación. Gracias, Oscar. Gracias. ¿Se me escucha correctamente? Fuerte y claro. Excelente. Bueno, primero quiero agradecer al Colegio de Geógrafos, en la persona del licenciado Edwin Lozada, y a ti, Edgar, por la invitación para, para compartir esta noche con los profesionales tanto del Colegio de Geógrafos como eh, del Colegio de Turismo, que veo que hay bastantes conectados. Y además es un doble placer porque compartir un espacio académico de debate y de análisis con Ricardo Boll, a quien estimo mucho, a quien conozco desde hace bastantes años además, y a quien admiro y he aprendido mucho desde la importancia de la investigación y de la geografía y su implicancia en el desarrollo nacional y en este caso turístico. Y bueno, espero que ahora también en este espacio podamos hablar un poco sobre la gestión del turismo. Esta gestión que se vuelve compleja porque además vivimos en un país complejo. Por favor, indícame si se ve correctamente la pantalla, Correcto. que está cortada. Ya, bueno. Eh, Porque somos un país complejo, ¿no? Un país con muchas desigualdades y un poco parchado por la misma historia de creación del país, ¿no? Con una historia que puede tener miles de años, pero que en su vida republicana es realmente joven. Y dentro de esa juventud de nuestra propia sociedad o de nuestro país, el turismo también es una industria joven en nuestro país. Una industria joven en el análisis, la formulación de modelos, la aplicación de modelos de gestión, especialmente en la parte pública, pero también en la parte privada, porque hemos tenido décadas de muchos cambios sociales, ¿no? La década del 70, la década del 80, la década del 90, cada década con ciertas particularidades, pero y podríamos hablar de un desarrollo turístico un poco más constante desde el año finales de los 90, inicios de los 2000, que además coincide con un crecimiento sostenido de la demanda interna y del consumo en el país, lo cual ha generado un boom de inversiones en turismo, y no solo en turismo, sino en la industria de la recreación, ¿no? Entendiendo también que el turismo no solamente hablamos de viajes, sino hablamos de el uso del tiempo libre de las personas, ya sea a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, incluso a nivel internacional, ¿no? Entonces, dentro de ese gran marco, nos toca analizar cómo se está llevando a cabo la gestión del turismo, es decir, las decisiones que afectan la política pública sectorial. Y lo que les he traído ahora es un poco un vistazo de cómo lo apreciamos desde el colegio, eh, y obviamente llevado eh, a un debate, un análisis que espero que se siga dando además en diferentes espacios. Ok, entonces, solamente para hablarles un poco del colegio, porque es importante mencionarlo,
que nuestro colegio país, ¿no? El Colegio de Licenciados en Turismo del Perú se crea el año 88, hace más de 34 años, ¿no? O 36 años, pero que sin embargo, lamentablemente, por X razones, no tuvo no se ganó su espacio sectorial, no tuvo la presencia necesaria que un colegio profesional debería tener, y estuvo prácticamente abandonado por más de 30 años, ¿no? Tanto es así que recién en el año 2021 hemos tenido que cambiar la ley de creación, hemos pasado de colegio nacional a colegios regionales, lo cual es importante entender esa diferencia porque hoy en día somos el colegio, en este caso de Lima, que es el que me toca representar, y tenemos una autonomía completa administrativa, eh, económica, ¿no? Política del resto de colegios, y hace que Lima, como siempre, tiene un papel diferente en relación a los otros colegios. Y tanto es así que encontramos el colegio con 500 colegiados y hoy en día bordeamos los 1100 colegiados, y el horizonte de crecimiento es mucho más grande en Lima, donde está la mayor cantidad de universidades de turismo, la mayor cantidad de bachilleres, egresados y de licenciados en turismo, que es nuestro mercado objetivo. Entonces, eh, otro punto importante de nuestro colegio es la diversidad de campos que tenemos de desarrollo profesional y que confluyen en el colegio, ¿no? Tenemos desde guías oficiales de turismo, obviamente con un gran dominio de idiomas, tenemos docentes en prácticamente todas las universidades del Perú, hay docentes de turismo y muchos de ellos colegiados en nosotros, en nuestro colegio. Tenemos funcionarios públicos, ¿no? De mandos medios, pero también tenemos directores de DIRCETURES, que son las direcciones regionales de turismo, tenemos subgerentes de turismo, tenemos, bueno, consultores, ¿no? Eh, Empresarios, agentes de viaje, hoteleros, ¿no? Entonces, prácticamente los licenciados en turismo, como debe ser, estamos dentro de toda la cadena de trabajo directo, y el análisis que podemos hacer eh, se enriquece con la experiencia y los años de cada uno de nuestros colegiados, y hacia eso apuntamos, ¿no? Por otro lado, nadie va a negar que, que es una bendición tener Machu Picchu hoy en día catalogado como una maravilla mundial, un lugar muy exótico, que es la base, que es el recurso ancla de nuestro producto turístico nacional e internacional, ¿no? Y obviamente ha generado todo un desarrollo económico eh, basado en este elemento ancla, ¿no? Machu Picchu, Cusco, Arequipa, lago Titicaca, y que esto se puede ver también en la interconexión aérea que existe en el sur, y si la comparamos versus a la interconexión aérea, aerocomercial, en todo caso, que existe en el norte o en el centro del país, pues nos damos cuenta de lo difícil que es hacer turismo en el norte o en el centro. Tanto es así que para irme de Piura a Iquitos tengo que bajar a Lima en un vuelo y volar nuevamente a Iquitos. Lo mismo para irme a Tarapoto o para irme a Chachapoyas, que es más complicado aún, o irme a Jaén, que los vuelos se cancelaron hace varios meses atrás y no tengo acceso aéreo. Y eso hace complicado, obviamente, la conectividad, siendo este factor el primero más importante para realizar viajes por turismo o por recreación, ¿no? La conectividad aérea. Eh, y es obviamente complicado. Entonces, esto es todo un caso para analizar el desarrollo turístico que ha tenido Cusco a raíz de Machu Picchu, y en general el Perú, basado en un producto que se vende casi de la misma manera en los últimos 30 años, ¿no? La diversificación existe, pero no como una política de Estado, sino más que todo como una iniciativa privada. Como lo mencionaba Ricardo, ¿no? Con su ejemplo de las cruces, tenemos fiestas, folclore, la cultura se expresa en diversas formas de música, de arte, de gastronomía, de comidas, de formas de hablar, de lenguas, en todo el país, ¿no? Entonces somos un país pluricultural, multidiverso, eh, aparte de la biodiversidad de nuestros pisos ecológicos que generan también cambios en estilos de vida, en alimentación. Entonces, tenemos además, por lo extenso que es el país, porque obviamente
Perú es un país extenso. A veces no nos damos cuenta y decimos, bueno, mira, España es una potencia, recibe 120 millones de turistas al año, Francia recibe 90, México recibe 80 o 100 millones. ¿Por qué Perú recibe 4 o 5 millones como máximo? Bueno, ellos están pegados a sus mercados emisores, mientras que nosotros estamos a 14, 16 horas de vuelo de Europa, a 8 o 14 horas de vuelo de Estados Unidos, lo cual complica muchísimo la conectividad con nuestros principales mercados emisores. Entonces, dentro de ese marco, el Perú tiene diversidad de pisos ecológicos, ¿no? Desiertos, selva, sierra, montañas, playas, ríos, ¿no? Algunos navegables y otros para prácticas de deportes de aventura. Entonces, muy diverso, muy complejo. Y hago estas imágenes iniciales solamente para darnos cuenta de lo complejo que puede ser tener tanto con una sola administración y centralizada, ¿no? Porque prácticamente el turismo se maneja desde Lima, eh, las decisiones, las políticas, los recursos se manejan casi exclusivamente desde Lima, lo cual ya hace que la gestión sea complicada, ¿no? Igual con el tema gastronómico, aunque ahora me doy cuenta que solo he puesto comida lambayecana, pero claro, hay cocinas regionales muy importantes, ¿no? Y diversas además, ¿no? Conversando con unos amigos decíamos, podrías pasarte un par de años comiendo platos diferentes en el Perú sin repetir, ¿no? Y creo que es cierto, ¿no? Hay una gran diversidad de platos que tienen ciertas variaciones de región en región, pero sabemos a dónde pertenecen, ¿no? Una patarasca, ¿no? Un ishikapi, ¿no? Y diversidad de platos. Y además, si analizamos todo lo que está detrás de esta producción gastronómica, llegamos hasta los agricultores, proveedores, ¿no? Hay toda una cadena de servicio, de empleos directos e indirectos, solamente relacionados a la gastronomía, que es lo que ha tenido el boom más grande en los últimos 20 años, ¿no? Por algunos personajes que llevaron adelante iniciativas innovadoras. Tanto es así que hoy en día podemos decir que en uno de estos concursos el mejor restaurante del mundo ha sido o es Central, ¿no? Y gozamos de esa fama que en algunos casos antes decíamos, bueno, la gastronomía no es una motivación de viaje, pero hoy en día yo creo que sí, ya hemos llegado a un punto en donde hay gente que puede venir solamente porque quiere probar o quiere tener una experiencia culinaria gastronómica que ya lo ofrecen las agencias, ¿no? Hay tours exclusivos que te dan experiencias culinarias en Perú. Entonces creo que ese análisis se cae de maduro. Hay que ver qué tanto es el impacto, ya no solamente del sector de restaurantes, sino de toda la cadena que va hacia atrás con los productos agrícolas o las paltas que mencionaba Ricardo también hace un momento, ¿no? Entonces, ya para hablar un poco de la gestión directamente, vamos a ver que es un sector muy complejo, ¿no? Lo mencionaba Ricardo al comienzo, ¿no? Que en el turismo o en el análisis turístico en el Perú no se le ha dado un espacio a los geógrafos adecuado. Bueno, tampoco lo vemos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista ambiental. Es decir, prácticamente no hay un análisis serio de lo complejo que puede ser gestionar el turismo en un territorio, ¿no? Vinculado principalmente a lo extenso y al centralismo que tenemos, pero también a la diversidad de actores que confluyen en la actividad turística, porque si bien es cierto, tenemos un Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que hoy en día corre el riesgo de ser fusionado con un sector productivo por un mal entendimiento de nuestro sector, pero el MINCETUR no tiene competencia directa sobre los principales recursos turísticos que se ofrecen al mercado, vale decir, ni Machu Picchu, ni los sitios arqueológicos, ni las casonas, ni los centros históricos están bajo la competencia directa del MINCETUR, sino del Ministerio de Cultura, y que si hablamos del Ministerio de Cultura, pues es mucho más complejo y diverso y es un monstruo a comparación del sector turístico. O tenemos o de Machu Picchu está dentro de un santuario histórico, que es un área natural protegida, que es competencia del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que está bajo la tutela del Ministerio de Ambiente, ¿no? Por decirlo, igual con la Reserva de Paracas, igual con el, la Reserva, el Parque Nacional del Huascarán, Pacaya Samiria, Tambopat, etcétera, ¿no? Es decir, los principales lugares turísticos de naturaleza en el Perú son áreas naturales protegidas, en donde tenemos un Ministerio de Ambiente y un CERNAM
También está Serfor, que no lo coloqué, pero Serfor tiene concesiones para ecoturismo. Entonces, hay una diversidad de actores en espacios nacionales que cada uno tiene su propia priorización y objetivos diversos que no son turísticos, que obviamente hacen que esto sea complejo. Y tenemos espacios regionales por una descentralización a todas luces fallida, ¿no? Y más bien hasta muy corrupta. Hasta los últimos años hemos tenido muchos de nuestros gobernadores regionales están presos o ha habido incluso asesinatos, ¿no? Es decir, hay toda una red de corrupción detrás de los gobiernos regionales y los gobiernos locales también, ¿no? Entonces, tenemos además que estas regiones y municipalidades en su mayoría tienen filiaciones políticas diferentes. Eso quiere decir que distrito con distrito no trabajan juntos porque el alcalde es de otro partido y obviamente no trabajan con el gobernador regional porque es de otro partido y no se pueden trabajar proyectos conjuntos entre regiones porque son de partidos opuestos. Entonces, esto hace nuevamente que el trabajo coordinado, que es lo que siempre se habla cuando se habla de gestión, se dice de la articulación y que debemos de trabajar de manera articulada y las mesas no sé, de trabajo y la concertación se vuelve pues una utopía. Tenemos además empresarios privados que con mucho esfuerzo invierten, pero que aprovechan ciertas oportunidades, la ausencia del Estado, ¿no? El Estado no fiscaliza. Ayer tuvimos una capacitación con la Municipalidad de Lima, donde simplemente nos decían que no se hacen muchas fiscalizaciones porque hay trabas burocráticas o hay trabas técnicas, ¿no? Que no generan la fiscalización. Un empresario que no es fiscalizado, no es supervisado, pues probablemente no va a cumplir las reglas o va a tratar de saltarlas porque obviamente la finalidad de cualquier empresa es ganar más dinero, ¿no? Entonces, ya, más allá de la informalidad, que según datos del Ministerio antes de pandemia, bordeaba el 75%. Siendo optimista, estaremos en 85% ahora. Y aún así, no hay pena para los informales que en la Plaza de Armas te venden paquetes, que en la Plaza de Armas de Cusco te venden paquetes, o muchos otros ejemplos que podríamos tener. Ahora, el sector público, los funcionarios públicos normalmente entran a buscar trabajo al sector público, ¿no? Se olvidan un poco del supuesto rol que debería tener un funcionario público de servir al país, de buscar desarrollo, ¿no? De generar beneficio local para la población, para el Estado, para el país, y buscan chamba, ¿no? Entonces, dentro de esa mirada del funcionario de hoy en día, eh, no miran a la población local como beneficiario del turismo, de la actividad turística, del impacto turístico como debería ser, ¿no? Porque no habría otra razón por la cual el, el Estado fomente el turismo que no sea para generar desarrollo en la población local en donde se desarrolla. Y más bien el turismo en el Perú está enfocado a que el turista se vaya feliz. Entonces, si nosotros solamente miramos a la calidad de la atención al turista, que es muy importante, pero que no puede ser el objetivo de nuestro desarrollo turístico desde el Estado, desde la gestión, ¿no? Vamos a tener problemas para justamente generar acciones que lleven a la adecuada gestión del sector, ¿no? Y bueno, hay un exceso de procesos y lo he simplificado con la palabra que todos conocemos, que es un peloteo, ¿no? Hace un par de meses o 3 meses hubo un accidente en Yauyos por una agencia informal. Murieron personas. eh, Cuando se le preguntó a la región Lima, a la DIRCETUR Lima, porque es la competencia regional, dijeron que ellos no estaban relacionados a ese accidente porque la agencia de viajes salió de Lima, metropolitana, la provincia de Lima. Cuando se le preguntó a la provincia de Lima, a la sugerencia de turismo, indicaron que ellos no están relacionados porque el accidente fue en Yauyos, que es otra jurisdicción, y que en todo caso Indecopi tendría que ver el asunto, ¿no? O el MINCETUR, ¿no? Entonces, cuando se le preguntó al MINCETUR, indicó que es una agencia informal y no tienen registro de esa agencia informal y que eso es un tema totalmente judicial en donde ellos no lo tienen que ver. Entonces, al final, no hay no tenemos un estado único, sino tenemos muchos departamentos o direcciones que no conversan entre sí y nuevamente volvemos a cultura, ambiente, turismo, Municipalidad de Lima, direcciones.
¿no? Que cada una, con tal de no tener responsabilidad administrativa o penal sobre alguna acción, simplemente no es su competencia, ¿no? Otro factor es que la formación en turismo realmente actual está dirigida prácticamente a la hotelería y la gastronomía, a buscar chamba, como digo. No miramos emprender, no miramos generar nuevos emprendimientos, diversificar, y mucho menos analizar la gestión del turismo, ¿no? Son pocos los que estudian turismo mirando la gestión, somos pocos realmente, y la oferta está dirigida a la hotelería y la gastronomía, que creo que hay buenos ejemplos, es decir, tenemos una buena calidad de atención en servicio, eh, pero eso no es suficiente porque el turismo no se da en burbujas, se da en ciudades, se da en destinos, se da en espacios que son complejos en manejo local, ¿no? Se dan en destinos turísticos que al final estamos hablando de un territorio que ustedes geógrafos mejor que nadie entienden lo complejo que puede ser el análisis de un territorio, ¿no? Entonces no se puede pensar solamente en los aspectos privados del turismo, que es lo que tenemos desde las universidades o desde los institutos hoy en día. La estructura de gestión nacional hoy en día nos habla de que tenemos una ley general de turismo, que también existe ahora como 7 proyectos de ley para cambiarla. Desde hace 3 años existen estos 7 proyectos de ley. Tenemos un plan estratégico nacional de turismo. Hemos tenido 5 o 6 desde el 2003 hasta ahora, sin una evaluación seria. Es decir, cambiamos cada 4 o 5 años, cambiamos de PENTUR, cambiamos de plan. Básicamente dice lo mismo, porque tenemos los mismos pilares estratégicos o muy parecidos, pero no hay una evaluación de impactos, no hay una ejecución de acciones, ¿no? Tenemos un MINCETUR que tiene un viceministerio específico, que es el Viceministerio de Turismo, que al mismo tiempo tiene algunos órganos adscritos como Senfotur, que se le piensa como el centro de formación del turismo en el Perú, y la verdad es que está presente solo en Lima, Cusco y Chiclayo, y tiene una visión muy, muy urbana del turismo, no, prácticamente su entendimiento del sector rural es mínimo, ¿no? Y no está presente en diversos lugares donde se les requiere. Tenemos PromPerú, que es una buena chamba en promoción turística, pero lo hace desde Lima, ¿no? Y no puede atender a todo el Perú, eso obviamente por diversos factores. Tenemos Copesco, que Copesco es el órgano ejecutor de proyectos del MINCETUR, que ve obras de infraestructura, pero nuevamente, ¿no? Los proyectos de Copesco serán 4 o 5 al año. En un país tan grande, el impacto se diluye. Y el Viceministerio de Turismo, que tiene áreas como calidad turística o turismo comunitario, que hoy día hubo una feria de turismo comunitario muy interesante, las cuales, y aprovecho para invitarlos porque hay muchos emprendedores que hoy más que nunca necesitan vender. Entonces, felicito también esta iniciativa del Ministerio de ayudar en la comercialización de los productos, porque tenemos desde el 2008 casi 14, 16 años trabajando en turismo comunitario, pero sin resolver el principal problema que era la comercialización, ¿no? Muy poca, y todos ellos ejecutan además acciones a nivel nacional, en teoría, porque nuevamente el país es bastante grande para hacer cosas en todo el país al mismo tiempo o con impactos y, que puedan dar resultados, que puedan ser analizados, ¿no? Tenemos además un Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, que pertenece al MINAM, y un Ministerio de Cultura, que les estaba comentando, que son realmente los que administran los recursos turísticos, mientras que el MINCETUR ve un tema de normatividad en prestadores de servicios, ¿no? Entonces hay como un triunvirato, pero que no tiene prioridad el turismo, ¿no? Cada sector con su propia agenda. A nivel regional, tenemos la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los gobiernos regionales que tienen una cartera de direcciones variadas. Prácticamente cada ministerio está representado en direcciones regionales, y dentro de ello tenemos a la DIRCETUR, que es una dirección. Solamente hay 5 regiones que tienen una gerencia de turismo en las regiones. En todas las demás hay una dirección que depende de una gerencia de desarrollo económico, que a su vez depende de la gerencia general, quienes a su vez dependen, obviamente, del gobernador regional, ¿no? Entonces, la cadena para entender el turismo está como bastante abajo, ¿no? Para que he sido director de una región.
para poder hacer entender a nuestro gerente de desarrollo económico, luego hacer entender al gerente general y luego que el presidente regional entienda algunas cosas, pueden pasar meses y con pocos resultados, ¿no? Más allá de los presupuestos que se le dan al turismo, que son ínfimos, ¿no? Prácticamente son inexistentes, solamente para gasto corriente. Hay cero o muy poco asignación de recursos de inversión o para la promoción turística, que es tan importante. Y bueno, las Dircetures también se dividen en comercio exterior, en turismo y artesanía, ¿no? Y sus acciones son a nivel regional. Y también existen dentro de algunas regiones las jefaturas del CERNAM, ¿no? Y las direcciones desconcentradas de cultura, que es un ministerio que no ha sido descentralizado. Entonces, normalmente las DDCs de cultura son mesas de parte. Uno ingresa un documento y ese documento tiene que llegar hasta Lima para que desde Lima se tome la decisión y luego vuelva hasta la región y se determinen varias cosas, ¿no? Y, y a nivel local tenemos una estructura similar a la región, ¿no? Una ley orgánica de municipalidades, las municipalidades. Normalmente el turismo está dentro de la gerencia de cultura y deporte, si es que existe la subgerencia de turismo, y sus acciones se enmarcan en un contexto local. Dentro de lo que es asignación de recursos, vamos a observar que existe una ley, ¿no? Es un fondo para el desarrollo turístico, fondo extraordinario, ¿no? Es un impuesto de $15 que se aplica sobre el pasaje aéreo, que la mayoría de los peruanos ni tiene idea de que existe ese fondo. Cada vez que viene un peruano o un extranjero, cualquier persona vía aérea a algún aeropuerto en Perú, se le cobra $15 dentro del pasaje, está dentro del pago del boleto aéreo, y todo eso va a una bolsa, ¿no? Que está enmarcado por esta ley, que va directamente a ser distribuida en un 70% para PROMPERÚ y un 30% para COPESCO. No se reparte a las regiones, se queda, la decisión se maneja en Lima. Ayer o hace unos días vi un reportaje en donde el ministerio decía que no, que 800 millones de soles era muy poco para generar una buena gestión en turismo, ¿no? Claro, pero eso es en Lima, ¿no? O sea, desde Lima se manejan los recursos para todo el Perú y las regiones no tienen un fondo específico como este, ni asignan, ¿no? Una buena cantidad de recursos, ¿no? A nivel de la gobernanza, como mencionaba, el MINCETUR tiene sus órganos ejecutores, ¿no? Sin embargo, no tienen una representación en las regiones, ¿no? Tenemos COPESCO, PROMPERÚ, Senfotur, están en Lima, pero estos no conversan con nadie a nivel regional. Es decir, no hay un COPESCO en cada región, no hay un PROMPERÚ en cada región, no hay un Senfotur en cada región. Entonces, los actores regionales prácticamente no participan, esperan lo que les llega desde Lima, como si estuviéramos en los años 80. Eh, Existen otras instituciones muy, muy importantes, ¿no? Aeropuertos, terrapuertos, carreteras, lo ve el MTC. Seguridad, que hoy en día estamos en una crisis de seguridad, lo ve el Ministerio del Interior. Vivienda para dotar de redes de agua, desagüe, infraestructura básica para la inversión privada, lo ve el Ministerio de Vivienda. Ya hablamos ya sobre el Minami y Cultura, ¿no? Entonces, estos sectores no articulan con una finalidad turística. A nivel nacional, obviamente tampoco lo hacen a nivel local. Un sector académico enfocado en servicios, con muy pocas capacidades para la gestión, que eso es algo que en el colegio estamos tratando de fortalecer, la gestión del turismo, de nuestros propios licenciados, la gestión de la actividad turística. Y los gremios nacionales que existen no tienen una representación regional fuerte, ¿no? En las regiones, los gremios de turismo, asociación de agencias de viajes, de hoteles, de restaurantes, no son fuertes en las regiones, ¿no? Entonces hay un quiebre ahí de la representación privada, ¿no? No hay un liderazgo para asumir, en las regiones no tenemos líderes que estén hablando de qué está pasando en Cusco en turismo, qué está pasando en Arequipa, qué está pasando en Trujillo, ¿no? O en los diversos destinos importantes. No tenemos una voluntad política para hablar de este tema a nivel macro, ¿no? Este tema para nosotros lo debería abordar directamente PCM con una Secretaría de Turismo que pueda abordar los sectores de manera eh, priorizada, ¿no? Es decir, Machu Picchu y Cusco es un destino priorizado a nivel nacional, entonces deberíamos tener acciones nacionales concretas y fuertes para generar impactos. Lo mismo con el Cañón del Colca, lo mismo con el Huascarán, Cuelap, ¿no? Que hace unos años tuvo un colapso del sitio arqueológico.
Las municipalidades, que sabemos que están bien fragmentadas, ¿no? Con una gran cantidad de municipalidades distritales, no tienen recursos humanos para poder gestionar adecuadamente el sector. En el mejor de los casos, oficinas de información turística o ejecutores de la fiesta del pueblo, ¿no? Y no entran a nivel de planificación y mucho menos de ver servicios locales como puede ser recojo de basura, ornato, limpieza o simplemente ordenanzas que traten de no deteriorar el paisaje arquitectónico, urbano, ¿no? Y se nos viene a la cabeza todas las casonas que, que tenemos en los centros históricos y que al costado tienen un semejante edificio de mayólica con lunas, ¿no? Y eso genera obviamente pues la destrucción de nuestro patrimonio inmueble, ¿no? O por lo menos que se vea feo, ¿no? Y tenemos ciudades que son muy feas además. Eh, entonces, los roles que nosotros tendríamos que estar viendo y analizando sería la adecuada planificación concertada y sostenible, que hoy en día no la tenemos, un adecuado ordenamiento territorial, que eso es un tema en donde ustedes los geógrafos nos tienen que ayudar y dar la mano para repensar cómo se está trabajando el territorio, pero también con un ordenamiento que se cumpla, ¿no? Porque de nada sirven las ordenanzas en donde nos pueden pintar toda la norma, ¿no? En letra, pero se vuelve en letra muerta porque nadie la lleva a cabo o nadie la hace respetar. Garantizar el buen estado de carreteras y accesos, por lo menos a las ciudades turísticas más importantes del Perú. Asegurar la seguridad, ¿no? El ornato, la higiene, ¿no? Hoy en día uno sabe que se acerca a una ciudad en carretera porque empieza a ver todos los rellenos sanitarios informales que existen, ¿no? El inventario, que también lo mencionaba Ricardo hace un momento, ¿no? Ese inventario tiene que mantenerse actualizado y georreferenciado, que esa georreferenciación es algo nuevo para el sector. Tendrá 6 o 7 años. Hemos sido, creo, el último sector en georreferenciar nuestros sitios turísticos y que hoy en día los están bajando del sistema porque justamente no están actualizados, ¿no? No estamos desarrollando programas de promoción a la inversión privada, que son más del 90% de las empresas de turismo son pymes o MIPES, y fortalecimiento de capacidades para los prestadores de servicios turísticos, porque el brazo de Senfotur no llega a donde tiene que llegar y no tenemos centros de formación de mandos medios en diversos lugares que son considerados turísticos y de importancia, ¿no? Necesitamos mejorar la elaboración de proyectos de inversión pública, eso es sumamente fundamental. La promoción turística también, ¿no? Ya vivimos en otro mundo totalmente tecnológico, estamos en inteligencia artificial, pero los destinos no tienen una página web de promoción, no tienen un sistema de información turística, no manejan una red social, estamos atrasadísimos en todo el tema de promoción entendido como publicidad, ¿no? Los indicadores de turismo, pues tampoco, ¿no? Nuestro sistema de recojo de información, no tenemos un sistema de recojo de información y cuando lo vamos elaborando está como muy desactualizado, ¿no? La información turística, que ya lo mencionaba, y las ordenanzas, ¿no? No solamente hacerlas, sino hacerlas cumplir también, ¿no? Entonces, hoy en día el turismo en el Perú crece gracias a las empresas privadas, a pesar del Estado, y funciona, ¿no? Entonces, hoy en día, si nosotros cerramos un mes todas las instituciones del Estado en turismo y el turismo sigue funcionando como si no existieran, ¿no? Porque el peso del turismo recae en el privado, mal que bien, con errores, con aciertos, pero es el sector privado. El COVID ha ayudado a desnudar un poco esa situación que desde antes del COVID nosotros ya venimos diciendo que hay una crisis de gestión del turismo en el Perú. El COVID lo incrementa y eso se ve en que hoy en día la mayoría de los países vecinos ya alcanzaron sus niveles prepandemia y el Perú todavía. Recién el otro año, si no tenemos un gobierno este, que nos ponga trabas, si no tenemos conflictos sociales, si la inseguridad no crece tanto, probablemente lleguemos a los niveles pre-pandemia, y en general no tenemos una política de Estado. Tenemos una política pública nacional de turismo, tenemos política sectorial que se expresa en el ministerio, pero no alcanza. Por más buenos elementos que tengamos, porque los hay, no alcanza para poder generar cambios, ¿no? Y eso es lo que quería compartir con ustedes esta noche y bienvenida a todas las preguntas que requieran. Muchísimas gracias, Oscar. Muy interesante
la perspectiva que nos das acerca de la gestión de destinos turísticos, ¿no? Y sobre todo resaltar que hay mucho por hacer, ¿no? Mucho, mucho, siendo una actividad muy importante, ¿no? Vamos a pasar a la sección de preguntas. A ver, aquí en el chat ya nos han compartido algunas preguntas. Creo que la primera pregunta sería dirigida a Ricardo. Eh, Aldair nos dice, ¿no? ¿Cuál sería el aporte del geógrafo en relación a las fiestas costumbristas en comparación, ¿no? Con los sociólogos, antropólogos u otro profesional que también puede abordar estas fiestas tradicionales, ¿no? En pocas palabras, desde la geografía y los geógrafos, ¿cómo podríamos aportar o cuál sería nuestra mirada de estas fiestas, ¿no? En la cual lo has expuesto hace un momento. Ricardo, creo que para ti iría Ok, esa bueno, pregunta. muy rápidamente, porque seguramente hay varias preguntas. La mirada del geógrafo es completamente distinta, ¿no? O sea, primero, como comenté muy rápidamente, hay una mirada integral, porque buscamos entender lo que sucede en ese lugar. Entonces, no es solamente, eh, digamos, la parte antropológica, ¿no? O sociológica de el valor simbólico que puede tener cómo la gente se viste o una tradición específica, sino que estamos viendo las diferentes dimensiones de este fenómeno, ¿no? La dimensión ambiental, la dimensión económica, la dimensión social y sobre todo la dimensión territorial. Es decir, todo fenómeno no solamente ocupa un espacio, sino que además se manifiesta de diferentes maneras en diferentes espacios, ¿no? Entonces, entiendo que de repente es una pregunta de alguien de turismo, porque, por ejemplo, frente a una universidad siempre va a aparecer una fotocopiadora, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú dices, uy, necesito fotocopiar, entonces, frente a esa universidad tal. Entonces, claro, eh, a nivel de, por ejemplo, frente a un hospital siempre va a haber una funeraria y siempre va a haber farmacias, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿este fenómeno que puede ser efímero tiene una espacialización? O sea, sucede de una manera en diferentes espacios. Incluso podríamos hacer comparaciones con diferentes fiestas, porque la fiesta de las cruces en la costa, en la sierra y en la selva no es igual. Incluso, paso a comentar que ya estamos estudiando 4 fiestas. Y una de ellas es una fiesta en Punta Hermosa, que por supuesto es una fiesta playera. Entonces la gente se viste de otra manera, interactúa con el mar, cosa que sería imposible, ¿no? En otros lugares. Muy, muy interesante entender estas diferencias territoriales, ¿no? La fiesta también es distinta en Colombia, es diferente en Argentina, es diferente en España. Entonces, entender que no, o sea, todo fenómeno que ocurre en el espacio interactúa con ese espacio, eh, se explica parcialmente, por lo pronto, por el lugar que ocupa y las características de ese lugar es necesario, ¿no? Porque si no pensaríamos que todas las fiestas son iguales. Pregunta ahí a Barrada, pregunta Yoli, dice, ¿qué institución debería encargarse del proceso de declaración de patrimonio cultural de toda fiesta costumbrista? Bueno, eso lo tiene que hacer el Ministerio de Cultura, obviamente, Ujú, claro. pero eh, yo creo que primero hay que preguntarse si vale la pena, ¿no? Porque tenemos una gran cantidad de patrimonio nacional y se está cayendo. Entonces, claro, hay un tema de autoestima, ¿no? Mira, somos, tenemos, ¿no? Un patrimonio, pero si toda esa energía, si todo ese dinero, si toda esa organización se utilizara de repente en estudiar, en entender, en repensar este patrimonio, en asegurar este patrimonio, tal vez sería más interesante que simplemente la formalidad de un papelito que de repente después no sirve tanto, ¿no? Entonces, Ujú. entiendo que es necesario en algunos casos, pero, por ejemplo, si hay 440 fiestas, las 440 no pueden ser patrimonio de la nación tampoco, ¿no? Entonces, de repente, lo que sí debería ser patrimonio es la fiesta de las cruces en el Perú, que podría ser especialmente interesante. Genial, Ricardo. Muchas gracias. Luego hay un par de preguntas que están bastante relacionadas y creo yo iría para Oscar. A ver, lo voy a resumir. Entiendo que la pregunta va en esa dirección. En la formación de profesional de todo licenciado en turismo,
la geografía, ¿no? ¿Qué tan importante es en la formación de todo profesional en turismo? Creo que ahí calzaría la pregunta. Ok, ok. Bueno, nos ayuda a entender el territorio y los procesos que se dan en él para no pensar y no mirar desde la óptica turística, ¿no? Yo siempre digo que muchas veces los turistólogos o turismólogos, como querramos llamarlo, miramos a través del ojo turístico que es muy pequeño y nos perdemos lo complejo que es la realidad y pensamos, bueno, de hecho, así nace la actividad, o fue un momento de la actividad turística en los años 60 y 70, en donde había una burbuja turística, había ciudades turísticas, llegaba el pasajero, lo llevabas al hotel, lo llevabas al museo, al restaurante, lo volvías al bus, lo volvías otra vez a su avión y se iba a su lugar de origen, ¿no? Entonces, esa mirada turística, esa burbuja turística hoy en día ya no existe, ¿no? Para empezar, 80% de los viajeros no utilizan agencias de viajes. Los vuelos aéreos se compran por internet, ¿no? Entonces, y el viajero quiere tener otras experiencias locales, ¿no? ¿Cuál es, cómo es la experiencia local de venir al Perú y bajar por el aeropuerto Jorge Chávez, que para empezar a veces no hay pista para que, no hay mangas para que bajen, esperas de 30 minutos a una hora, sales y tienes 50 taxistas que quieren llevarte a cualquier lado, ¿no? Sales y la avenida Fawcett está cortada, o si tienes mala suerte te asaltan, ¿no? O si quieres ir en transporte público, te enteras que no hay transporte público adecuado en la ciudad de Lima, que es la ciudad más importante y la más grande del país. Imagínate cómo es en el resto del país, ¿no? Entonces, todo ese análisis de lo complejo que es la realidad social, económica, ¿no? Ambiental, yo creo que la geografía lo analiza y lo estudia, y además no solo lo analiza y lo estudia, sino te lo interpreta para que puedas tener una mejor visión. Claro, es una ciencia social, ¿no? La arqueología, los arqueólogos, sociólogos también pasan por algo similar, entiendo, pero en general, como bien dijo Ricardo, el turismo y la geografía en la mayoría de países van de la mano, ¿no? Porque se maneja el estudio de flujos, cómo impactan tanto en el mercado receptor, perdón, en la población receptora como en el mercado de turistas, que es el que viene, ¿no? Y viene con su dinero y tiene sus expectativas, sus motivaciones. Yo creo que ese análisis lo hace desde el aspecto de investigación, ¿no? Lo da muy bien la geografía. Excelente, Oscar. Así es, ¿no? Y cómo el turismo tiene esa capacidad y ese potencial para transformar territorios, inclusive crear territorios, ¿no? Eh, esa, eh, esa mirada es muy, muy, muy importante. Muy bien, entonces ya para ir cerrando el evento de hoy día, les agradezco a Ricardo y a Oscar. Creo que es necesario, creo que coincidimos, ¿no? También con nuestro decano Edwin Lozada, en seguir promoviendo este tipo de encuentros, este tipo de acercamientos. No debería haber un divorcio entre el turismo y la geografía, todo lo contrario, ¿no? Hay un complemento perfecto, ¿no? Entonces, como mencionaba Oscar, hay la mayoría de estudiantes y profesionales que estudian esta carrera, pues están enfocados a servicios, en hotelería, gastronomía, y muy poquitos en lo que es la gestión del turismo y cómo el territorio y el espacio es una dimensión trascendental en la gestión de destinos. Pero también desde la geografía no hay muchos que se dediquen a hacer geografía del turismo, ¿no? Al menos acá en el Perú, ¿no? Entonces hay una brecha por cubrir por ambas especialidades. Muy bien, reitero el agradecimiento. Vamos a ir cerrando ya el evento de hoy día, sin antes escuchar las palabras de nuestro decano, Edwin Lozada, para ya dar cierre a este evento. Edwin, Hola. sí, te escuchamos. Ok. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a Ricardo Bol y también a Oscar Gamarra por habernos ilustrado muy bien desde el punto de vista de la geografía, desde el punto de vista de la gestión pública del turismo. Eh, Hemos visto prácticamente dos enfoques muy bien marcados y que están muy relacionados entre sí, ¿no? En el Perú yo también entiendo de que hay muchos tipos de turismo, ¿no? Principalmente en el caso peruano tenemos el turismo cultural, ¿no? Relacionado al tema arqueológico, antropológico,
al tema festivo. En el caso peruano es muy recurrente y está muy ampliamente distribuido, como lo mostró en el mapa Ricardo. Yo, por ejemplo, el mes pasado recuerdo que en el caso de Piura, en Paita, se celebra la Virgen de las Mercedes y hay muchos eh, peregrinos, ¿no? Que van desde Tacna. Ahorita, en este mismo momento, ya están los peregrinos hacia Ayabaca y pasan como 4 días avanzando hacia Ayabaca, pero sin embargo ya vienen peregrinando incluso desde hace algunos meses porque van a pie, ¿no? Y van consumiendo y van como haciendo, dinamizando la economía por las rutas que ellos han establecido. De igual manera, también tenemos otras fiestas importantes. Ahora mismo en octubre, en el caso de Lima, que es el Señor de los Milagros, también tenemos la fiesta de San Juan, que son fiestas más regionales que corresponden a la selva, el Señor de Coyuriti en Cusco, ¿no? Tenemos la Candelaria en Puno en el mes de enero, ¿no? Entonces estamos hablando de numerosas fiestas que corresponden a muchas regiones, a muchas localidades y que dinamizan la economía local y regional. También estamos hablando del turismo gastronómico, porque este turismo también genera una dinámica gastronómica y la verdad es que la cocina peruana es muy riquísima, ¿no? A donde uno vaya va a encontrar la diversidad de tipos gastronómicos. En el caso del ecoturismo también, ¿no? Generalmente los extranjeros que llegan muchas veces a Cusco, que llegan a Huaraz, a la zona andina, muchos montañistas, ¿no? Que hacen andinismo, el turismo vivencial también. En algunos casos, el caso peruano últimamente, hace poco hemos tenido, por ejemplo, campeonatos de voleibol, ¿no? Que generan un poco de turismo un poco más localizado, pero es un turismo deportivo, ¿no? Hace unos años tuvimos los Panamericanos que también han dejado un legado, un desarrollo económico ligado al desarrollo de infraestructura que ahora lo utilizamos como el legado, ¿no? Sin embargo, como mencionó Ricardo, y muy bien también lo dijo Oscar, están ligados también a muchos servicios, ¿no? Y en el caso del sur, por ejemplo, también tenemos el turismo por salud y belleza. En el caso de Tacna, por ejemplo, los chilenos llegan a utilizar los servicios médicos porque son mucho más baratos que en el caso chileno y de paso realizan compras en Tacna. Entonces se ha generado un circuito económico entre Tacna, Moquegua y Arequipa y después vuelan hacia el Cusco. Y es por eso que cuando uno ve las estadísticas, la gran cantidad de turistas que llegan al Cusco son chilenos y muchos también argentinos, a pesar que están en una situación económica difícil, llegan argentinos, uruguayos, mexicanos, que también he podido observar allí. Sin embargo, estamos viendo que hay una actividad que genera muchos tipos de servicios, ¿no? El Perú precisamente este año, después de la pandemia, tengo entendido que está apuntando a alcanzar siquiera el 1.8 millones de turistas extranjeros. La verdad que es pequeñito, es prácticamente ínfimo con respecto a lo que tiene México, por ejemplo, que son como 40 millones al año de visitantes, y ni modo que decir con respecto a España y a Francia, que son los líderes mundiales en turismo, ¿no? Que están entre 100 y superan los 100 millones de turistas, ¿no? Entonces tenemos un largo camino por recurrir, hay que construir un espacio para los profesionales del turismo, para los profesionales de la geografía y para los generadores, precisamente porque ellos son los que van a dar quizás las luces para las generaciones de los circuitos económicos, ¿no? Porque van a presentar los espacios, las potencialidades, ¿no? Y van a poder tener una mejor visión del desarrollo de los territorios en base a este tipo de actividad económica. También hay un tema que mostró Oscar y me pareció importante que en el caso peruano hablamos de países latinoamericanos, que somos un país todavía subdesarrollado y que si bien está en una economía emergente, estamos ligados también realmente a todos los otros países emergentes latinoamericanos, que no son mercados muy grandes turísticamente, ¿no? El caso brasileño, que tiene uno de los mercados quizás un poco más grandes en tema de turismo, no alcanza ni a la mitad de lo que es México.
¿no? Eh, entonces, cuando vemos que esos turistas llegan de Europa, llegan de Norteamérica, son países que además están lejos, pero además que tienen están insertados en una economía con una mayor capacidad adquisitiva. Y es por eso que en la medida que tampoco nosotros no generemos estos espacios, estos servicios, este marketing, no vamos a poder encontrar todavía una respuesta quizás que esperemos que se dé en el tiempo, una respuesta de mayor desarrollo económico a través del turismo. Otro tema importante que se tocó es la seguridad. Precisamente en este momento, el caso de Lima, La Libertad, Piura, ¿no? Arequipa incluso, eh, experimenta uno de los momentos, ¿no? más altos de inseguridad, no solamente para la población local, sino también para los visitantes. Y como mencionabas, Oscar, ¿no? Esperamos que cuando salgan del aeropuerto y pasen por la avenida Fosse no les roben. Entonces hay un problema muy, muy fuerte que no solamente afecta a los visitantes, sino estamos viendo ahora que también afectan a los negocios, ¿no? Porque hay extorsiones y muchos negocios cierran. Y si están ligados a la actividad turística, obviamente vemos, por ejemplo, que en la Avenida La Marina hay muchas actividades ligadas al negocio, a la venta de souvenirs, de trajes típicos, de muchos elementos que muchas veces personas se llevan, los turistas se los llevan como recuerdo. Y es un tema que hay que trabajar mucho en el tema de seguridad. Si no hay seguridad, no podemos desarrollar este espacio. Entonces, ahí aplicamos a otro tema que es muy importante, que también lo tocó Oscar, que es el tema de la gobernanza turística. Y vemos que la gobernanza turística está desarticulada, los actores, ¿no? tanto privados como del sector público, no están conversando y cada uno está trabajando como puede en la medida que puede. Entonces, ¿qué nos queda? Precisamente este es uno de los espacios importantes que tenemos para poder decirle a los jóvenes, sobre todo, ¿no? Que en ellos es donde tenemos que empezar a cambiar la mentalidad para decirles, señores, no estemos pensando tocar las puertas necesariamente del Estado para conseguir chamba, sino empecemos a tocar nuestro interior, nuestra reflexión y ver la forma de que a partir del conocimiento que generamos, generar emprendimiento, generar inversión, ¿no? Y los geógrafos en este caso también tenemos mucho que aportar con el tema del ordenamiento territorial, la gestión de riesgos en el sector turismo. Yo tuve la oportunidad de hacer algunos años unos estudios, por ejemplo, de gestión de riesgos para el corredor de playas entre todos los corredores de playas de Piura, y la verdad fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Saber que todos esos espacios, no solamente los de Piura, que están ligados un poco a lo del fenómeno del niño, porque precisamente estaba este sector o este trabajo de investigación se dio en torno al fenómeno del niño. Pero también encontramos otros fenómenos que también corresponden, por ejemplo, al tema de las sequías en Puno, donde también tenemos una zona muy interesante para hacer turismo y desarrollar turismo. Ahora mismo lo estamos viendo en el sector de Loreto, en la región de Loreto, donde tenemos una sequía importante y es una zona muy rica también en temas turísticos que también necesitan ser desarrollados, porque además es un turismo muy costoso llegar a la selva, ¿no? Bueno, no quiero quitarles más su tiempo, su noche, pero realmente agradezco el aporte que nos ha brindado esta noche Ricardo y Oscar y les agradezco de todo corazón y esperamos que podamos continuar y buscar de repente un mayor relacionamiento, ¿no? entre estas entidades ligadas al turismo y a la geografía para poder aportar más al desarrollo de este país que tanto lo necesita. Bueno, esto es lo que quería transmitirle y muchas gracias a todos los que nos han visitado esta noche y bueno, para la reflexión todo este mensaje. Muchas gracias. Gracias, Edwin. Eh, Solo para finalizar, por favor, se pide a los asistentes que prendan su cámara solo unos segundos para una fotografía protocolar. Por favor, vayan prendiendo sus cámaras. Ajá, muy bien. Steven, pues, por favor, puedes ahí tomar la foto. Steven, ¿me escuchas? Sí, profesor, ahí lo tomo. Por favor, ¿nos avisas?
Ya está. Listo. Una más, creo que no nos hemos alistado. A la voz de tres. Ya, 1, 2, 3. Ya está. Listo. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Ricardo. Gracias a todos los asistentes. Buenas Buenas noches, noches. un Gracias, placer. Edgar, Edwin, Hasta Ricardo. Gracias, luego. un Un gusto. abrazo. Un abrazo Buenas a todos. noches. Cuídense. Chao, Que chao. pasen un bonito fin de semana. Hasta luego. Trabajo de campo mañana. Como todo geógrafo. Provecho. Mañana la Feria de Turismo Comunitario en el MAC de Barranco, no se olviden. Ok, Oscar. Buena opción, buena opción. Sí, nos vemos. Hasta Chao, chao. luego. Chao, chao. Nos vemos.